Bueno, hoy estamos para hablar de los Spondylus en general. Si bien lo que estamos viendo es orfebrería peruana de plata 950, o sea que es una plata muy buena, los peruanos tienen muy buena calidad de plata. Y bueno, vemos muchos colores. Dentro de estos colores que tienen estas piezas tenemos nácar, en el caso de todo lo que es blanco o amarillo, es otro tipo de nácar, simplemente que varía el caracol del que lo sacaron, ¿no? Después también tienen incrustaciones en lapislázuli, en crisacola o turquesa peruana, que es obviamente lo que vemos de color turquesa. Eso le vamos a dedicar otro video. En este caso vamos a hablar de lo que es el Spondylus, que es todo lo que ven en color rojo, púrpura, porque tiene una variación de color entre el blanco y toda una escalera hacia el púrpura intenso. En este caso es todo lo que vemos acá, color púrpura, el color que es más rojizo, así como anaranjado, igual que en las pulseras, que hay como un violeta incluso. Eso es todo ese Spondylus. El Spondylus también, como venimos hablando hasta ahora en los últimos dos videos, es un molusco que tiene una caparazón muy fuerte con unos pinches y se agarra de las piedras. Y bueno, como les decía, la coloración va del blanco al púrpura, pasando por el color ladrillo, digamos, anaranjado, rojo. Y es característico o abunda mucho en la zona andina central, en donde se lo denomina mulu. Y para ellos tiene un significado, digamos que está enraizado con la fertilidad femenina. Durante el Imperio Inca se utilizó mucho y bueno, le dieron un valor divino prácticamente por el tema, bueno, de tomarlo como marcador de lluvia, que después voy a explicar a qué se debe, y consideraban que era el alimento de las deidades del mar o relacionadas con el agua. Era un molusco sagrado para muchos pueblos precolombinos e incluso utilizaban esta caparazón como moneda. Y este uso de moneda se extendió por toda la franja del Pacífico, desde Chile hasta México, que se han encontrado incluso estas piezas que tenían un valor para utilizar como canje, como moneda. Los españoles, cuando llegaron y vieron esto, que utilizaban estas conchillas como moneda, obviamente los empezaron a recolectar y las cambiaban por oro. O sea, tal era el valor que le daban los indios precolombinos, que lo cambiaban por oro sin ningún problema. Así que para los españoles, genial. Bueno, el tema que recién mencionaba sobre la lluvia es porque cuando llegaban los Spondylus a la costa del Perú y del Ecuador, significaba que se acercaban las lluvias propias de la corriente del Niño. O sea, es un hecho natural. Entonces cuando llegaban a la costa estos moluscos, ellos sabían que llegaba la época de lluvias. Y entonces, obviamente, se le dio un carácter divino a esto, que estaba relacionado con el poder de la naturaleza, y por eso cobró el valor que se le dio hasta llegar a ser una moneda. Pero bueno, no solamente se la encuentra en América, sino que también la tenemos en Europa, en el mar Egeo. Y hay hallazgos de más de 5.000 años de adornos hechos con esta caparazón. Del Egeo se transportaba hacia el interior de Europa y se encontraron en muchas tumbas, en muchos lugares, abalorios y un montón, hasta hebillas de cinturón hechas con el Spondylus. Bueno, acá tenemos todo esto, es peruano. Tenemos un anillo en donde vemos la combinación de nácar, Spondylus, lapislázuli, un nácar más amarillo y por último la crisacola. Y después acá tenemos este dije con la flor
también con nácar, spondylus, crisacola, spondylus de nuevo y nácar. Y este con diseños típicos incaicos, donde también tenemos nácar, crisacola, spondylus. Y las pulseras lo mismo, están combinados todos los colores, varios son spondylus y después tenemos crisacola y lapislázuli. En diferentes combinaciones, esta tipo bota, esta va variando, o sea, son características de la orfebrería inca. Así que bueno, en el próximo video vamos a hablar sobre la crisacola, que es la otra piedra característica, porque bueno, el lapislázuli ya también vamos a hablar de él, pero es más conocido a nivel mundial y tiene unas características también muy particulares. Así que bueno, a este se lo dedicamos al spondylus.